Barranquilla, la ciudad fenicia. Así le decían a la pequeña ciudad que se estaba desarrollando a mediados del siglo XIX a orillas del último tramo del río Magdalena. Pero esta designación, aunque no suene grandilocuente, se usaba en ese entonces con un tono despectivo, pues la clase pudiente de la nación y del litoral caribe consideraban que una población cuya actividad principal era el comercio y el transporte tenía muy pocas posibilidades de asegurarse un gran futuro. Le decían entonces la ciudad fenicia en referencia a los fenicios, un pueblo conocido en la historia como los grandes comerciantes del Mediterráneo. ¿Qué podía ser una población como Barranquilla establecida en la entrada de la principal vía de acceso de una nación en crecimiento? ¿Poner un salón de baile tipo europeo? ¿Canchas de polo acuático en el río Magdalena? Si por ahí lo que transitaba era un montón de gente y salía un montón de mercancía, había que meterse en el negocio. Por eso Barranquilla es una ciudad construida por comerciantes de todas partes del mundo. Todo el que llegaba a lo que hoy es Colombia con espíritu emprendedor veía en ese pedacito de pueblo en ese entonces un enorme potencial, y no se equivocaron. Barranquilla en el siglo XX entró a denominarse como la ciudad milagro, entrando entre las 4 ciudades más importantes de Colombia y siendo el puerto principal del país. Pero esta vaina no fue gratis ni fue fácil. Barranquilla es de las pocas ciudades del país que no fue fundada, sino que creció espontáneamente. Y la mayoría de la población, como la naturaleza del territorio lo proponía, se especializó en el transporte y comercio a través de canoas, champanes y bongos. Estas embarcaciones que atravesaban ríos y caños hasta llegar al mar con la mercancía. Su ubicación y crecimiento le permitió en 1813 ser elevada a la categoría de villa, fecha de referencia para celebrar el cumpleaños de la ciudad. Por eso es que este año, 2023, va a cumplir 210 años, a diferencia de Santa Marta o Cartagena, fundadas por españoles que están cerca de cumplir 500 años. En 1835 en Barranquilla ya había más de 11.000 habitantes, gente de todas partes, gente dedicada al comercio y al transporte. Muchos de ellos inversionistas y comerciantes extranjeros que convirtieron a Barranquilla en su patria pequeña. Y el crecimiento y el potencial era tanto que durante la Guerra de los Supremos el combo de Barranquilla, Sabana Larga y Soledad alcanzan a montar por un ratico un estado aparte. Sí, un estado aparte, que denominaron el estado de Cibeles, en honor a la diosa griega Cibeles, que es la diosa madre, en referencia a la cualidad que tiene Barranquilla de recibir bien a todo el que llegue. Después de este mismo combo, en 1852 conforman la provincia de Sabanilla con capital en Barranquilla. ¿Ves? Salió esta en rima la cosa. Esta dura hasta el 57 cuando se crea el Estado Soberano de Bolívar. Pero la cosa se pone más interesante cuando en 1871 se inaugura el primer ferrocarril de Colombia que comunica Barranquilla con Puerto Salgar. Ahí sí, como dice uno, agárrenlo. Estaba en pleno auge la bonanza del tabaco, principalmente desde el Carmen de Bolívar. El ferrocarril gana más protagonismo. Esto permite la conformación de un grupo empresarial importante en Barranquilla, mismo que a principios del siglo XX darían el salto desde el río al avión, fundando en 1919 el primer servicio de correo aéreo en Colombia, haciendo que su título de ciudad fenicia, en el mejor de los conceptos, le quedará perfecto. Nunca pensaron los que se querían burlar de Barranquilla a principios del siglo XIX todo lo que iba a lograr esta ciudad con su vocación comercial. ¿Y ahora qué? Hablamos del carnaval. Pero yo digo que después nos pillamos.